diciendo que hoy tenemos esta clase espejo con el profesor Nino de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, en el cual va a darnos un espectro más amplio de la filosofía contemporánea. Si bien hemos venido desarrollando en gran medida la parte de la filosofía llamada continental, Heidegger, Sartre, Camus, etcétera, también está esta otra parte de la filosofía que es importantísimo para entender el contexto de la filosofía contemporánea. Además de los estudiantes de filosofía contemporánea, también invité a los estudiantes, a los miembros del semillero Smooth Sign de la Universidad del Atlántico, que bueno, se estarán conectando, me imagino que ahorita, la puntualidad no es su virtud, y también a los estudiantes del semillero Aristos de de la Universidad Nacional a Distancia. Entonces, profesor Nino, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias por hacer este intercambio académico. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al profesor Arturo Cardoso por su generosa invitación y permitirme este espacio para compartir con ustedes acerca de no solo mis intereses en términos de perspectiva filosófica, sino de tratar de mostrarles una corriente muy viva de la filosofía contemporánea que efectivamente, como todo lo orgánico, nació, creció, se desarrolló, murió, pero de alguna manera sus frutos siguen allí y que efectivamente todavía se hace esfuerzos por trabajar dentro de la escuela que denominamos analítica o filosofía analítica en la filosofía contemporánea, que básicamente es de eso lo que vamos a hablar hoy. Voy a hacer una breve introducción muy general, ver algunos aspectos introductorios, más no elementales, de lo que es o no es lo que denominamos filosofía analítica y veremos un poco uno de los grandes filósofos icónicos de esta tradición dentro de la filosofía contemporánea. No sé si podré compartir, Arturo, porque me dice que solo los organizadores y moderadores pueden. Déjame que doy los permisos. Listo, ya eres moderador. Sí, entonces me indican si por favor se ve la presentación. Me dicen si allí se ve. ¿Sí están logrando ver la diapositiva? No, profe, todavía no. Voy a... En la pestañita de arriba, a la derecha, Aquí, bueno, ya lo logro. aquí. Ahora creo que sí. ¿Sí se ve? Ya, profe, ya se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, vamos a ver en el transcurso de esta clase espejo una tradición muy importante dentro de la filosofía contemporánea, como lo fue la tradición analítica, que junto con la fenomenología y la hermenéutica quizás son las escuelas más fructíferas que se dio durante el siglo XX y que todavía de alguna manera son las formas más importantes de trabajo en la filosofía contemporánea, ¿no? Dentro de ese panorama amplio que denominamos filosofía contemporánea. Entonces, los objetivos que nos hemos trazado para esta clase, el primero va a ser proporcionar una caracterización general acerca de los rasgos definitorios de esto que se ha denominado filosofía analítica a través de la combinación de un poco de historia de la filosofía y una presentación muy veloz de algunas tesis de filósofos de cuño analítico. Y por lo tanto, eso nos llevará a nuestro segundo objetivo, que será describir la naturaleza de la filosofía, ¿sí? Y de los problemas filosóficos desde el punto de vista de un filósofo analítico que pudiésemos marcar como el ejemplar o uno de los paradigmas
más importantes de los filósofos analíticos, lo cual es el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, ¿no? Del cual quizás muchos de ustedes conocen sus obras más emblemáticas, como son el Tractatus Lógico-Filosófico y las Investigaciones Filosóficas. Entonces, vamos a tratar, en la medida de lo posible, de cumplir, ¿no?, con estos dos objetivos que nos hemos trazado para esta presentación. Y la estructura que intentaré llevar a cabo, ¿no?, de manera analítica para esta presentación será mostrar primero algunos prejuicios a desterrar, es decir, aunque la teoría de la definición nos enseña que uno nunca debe dar una definición negativa, en este caso vamos a hacer caso omiso de eso y voy a empezar por mostrar algunos prejuicios de lo que no es la filosofía analítica, para luego tener este bosquejo claro y luego sí tratar de presentar, digamos, una caracterización de lo que entonces deberíamos entender, ¿no?, por filosofía analítica, o incluso los problemas que se tienen al momento de efectivamente rotular o etiquetar a un filósofo, ¿no?, dentro de esta escuela. Voy a mencionar algunos rasgos de lo que el profesor Alejandro Tomasini va a denominar la fase 1 y fase 2 de la filosofía analítica, y luego, como les decía, vamos a ver, ¿no?, la concepción de filosofía que tiene un filósofo analítico como es Wittgenstein, que presenta, creo yo, un punto de vista radical de lo que es la filosofía o la naturaleza de la filosofía y de los problemas filosóficos, ¿no? Entonces, en esa medida, queridos colegas, sí quisiera dejar establecido que desde mi perspectiva existe la historia de la filosofía hasta Wittgenstein. Y después de allí hay un parteaguas y hay dos maneras, como veremos, de hacer filosofía. A la filosofía que denominaremos hacer filosofía tradicional o estándar, y hacer filosofía a la manera wittgensteiniana. En ese sentido, después lo podremos discutir. Desde mi perspectiva existe el resto de filósofos y Wittgenstein, ¿no?, en el sentido de cómo vamos a entender a partir de él lo que es hacer filosofía y la manera en cómo vamos a abordar un problema filosófico. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a iniciar para que nos dé tiempo a tratar de mostrar esta estructura de presentación. Por lo general, a mí me gusta siempre utilizar esta ya conocida cita de Fichte, en donde señala que el tipo de filosofía que se elige, ¿no?, depende del tipo de persona que se es, porque un sistema filosófico no es como un utensilio muerto que pueda dejarse o tomarse a nuestro antojo, sino que está animado por el alma de la persona que lo posee. Y me gusta utilizarla porque esto nos permite también ubicar que el tipo de filosofía que se elige depende también de los intereses, gustos, pasiones, identidades, y como vemos, en la filosofía hay una variedad de escuelas en donde cada quien se ubica a manera de su tribu epistémica, que más se adecua a su personalidad, manera de trabajar, forma de entender la naturaleza de la filosofía, de un problema filosófico, etcétera. No es simplemente una cuestión artificial ese tipo de elecciones y decisiones. En ese caso, los que nos interesa ubicarnos o practicar o aprender de las enseñanzas de la escuela analítica, la hemos elegido por ciertos rasgos que ella ofrece y con los cuales nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, vamos a empezar por algunos prejuicios que quizás sería bueno desterrar de aquello que se entiende por filosofía analítica, ¿no? Entonces, ¿qué no es filosofía analítica? Habría que decir que en un principio, solo por meramente cuestiones contingentes, como ustedes saben, la filosofía analítica fue una filosofía que empezó a desarrollarse en un principio a partir de los trabajos de Gottlob Frege, un matemático lógico alemán, que fue el que desarrolló de alguna manera la lógica moderna, ¿no?, o la lógica, digamos, de primer orden que entendemos hoy. Y posteriormente
fue en Cambridge, ¿no? En Inglaterra, en donde la filosofía analítica tuvo su momento de efervescencia a través de los trabajos de G. Moore y Bertrand Russell. Y en ese sentido, digamos, la filosofía analítica tomó allí no solo fuerza, sino que empezó a ejercitarse a partir de estos dos grandes filósofos que había a la sazón en Inglaterra. Y desde luego la filosofía analítica empezó desde luego a producirse en términos de escritura, de discusión en lengua inglesa, ¿no? Y quizás este es la tergiversación, o quizás es el vicio frecuente que se tiene cuando un estudiante quiere acercarse a la filosofía analítica, porque considera que la filosofía analítica es producida, es decir, escrita, hablada, desarrollada en inglés. Y esta es de las primeras cosas que nos gustaría aquí señalar como un tipo de prejuicio, porque aquí lo que ha ocurrido, y que sería absurdo, pero también muy perjudicial para entender la filosofía analítica, es entender que un hecho innegable de la historia de la filosofía del siglo XX es que, digamos, el lugar en donde se desarrolla en un país anglófono, identificarlo, ¿no?, como la condición necesaria y suficiente para hacer filosofía analítica es un razonamiento falaz. Es decir, que aquí se nos presenta una primera falacia, que es identificar una faceta contingente, ¿no?, como es el origen, ¿no?, efervescente de la filosofía analítica, con un rasgo necesario de su naturaleza. Entonces, digamos que la conexión entre este tipo de hacer filosofía en Inglaterra, ¿no?, es puramente contingente, ¿no? Es decir, es más lo que se puede ver desde un punto de vista histórico que un rasgo necesario y suficiente para determinar si una filosofía que se produce en inglés es analítica o no. Entonces, aunque esto, desde luego que les estoy diciendo, resulta trivial, innecesario, es bueno tenerlo en cuenta porque, por lo general, ¿no?, todo lo que se desarrolló en Inglaterra y que después se importó a los Estados Unidos, como veremos ahorita en términos históricos, ¿no?, se piensa que la filosofía analítica es una filosofía que solo se puede hacer genuinamente en inglés o producirse en inglés, que por lo tanto aquellos que no escriban en inglés ni estén en el intercambio con comunidades anglófonas no pueden desde sus orillas y desde sus lenguas propiamente hablando, no pudiesen desarrollar, ¿no?, trabajos en el área y en la escuela de la filosofía analítica. Entonces, eso para tenerlo allí en cuenta, porque efectivamente se tiende a pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como decimos, si bien es cierto que por lo menos los pilares de la filosofía analítica estuvieron en Cambridge, el segundo giro de lo que llamamos la filosofía del lenguaje ordinario, ¿no?, se desarrolló en Oxford con Austin y otros colegas, Gilbert Ryle y demás. Digamos que en términos geográficos, la filosofía analítica no solo se desarrolló en lengua anglófona. Y esto, para hacer un poquito de historia, quizás alguno de ustedes conoce la escuela de Varsovia, la escuela polaca, que es una escuela típicamente, me parece a mí, un ejemplar bastante importante y curioso de hacer filosofía analítica. No sé si alguno de los colegas aquí conoce la escuela de Varsovia. ¿Sí la conocen? ¿Algunos tienen referencia de la escuela polaca de Varsovia? No, profe. No se conoce, ¿cierto? Es como muy raro. La gente por lo general en el siglo XX conoce a Heidegger, conoce a Husserl, conoce a, qué sé yo, a Derrida, conocen a una cantidad de filósofos. Dentro de la filosofía analítica se conoce a Bertrand Russell, Wittgenstein, ¿no?, Frege, Moore, el positivismo lógico y demás, pero se descuidan algunos otros importantes filósofos
¿no?, que estuvieron allí en el desarrollo importante de la lógica contemporánea. Y me gusta siempre ubicar a los estudiantes en este panorama histórico, porque la Escuela de Varsovia es una escuela prototípica de hacer filosofía a lo analítico en varios sentidos. En uno, porque desde luego uno de los rasgos importantes que tuvo en la primera etapa, ¿no?, la filosofía analítica, fue utilizar el instrumental de la lógica, ¿no?, moderna, contemporánea, que se empezó a desarrollar, como les decía, a partir de la obra de Frege. Entonces, esta escuela es muy interesante porque, como veremos, uno de los rasgos también de la filosofía analítica, aunque también le han acuñado el carácter de ser ahistórica, cosa que no es cierto, pero uno de los rasgos de la filosofía analítica es que nosotros entendemos la filosofía a través de problemas. Es decir, que lo que importa en la filosofía es habérselas o enfrentárselas con un problema concreto en particular, ¿no? Eso luego lo veremos en términos de los rasgos estilísticos y formas de argumentar de un filósofo analítico. Entonces, en esta escuela, digamos, Polonia, para esta época, estaba de alguna manera apartada, aislada, ¿no?, del resto de escuelas filosóficas y de tradiciones. Y estos colegas que ustedes ven aquí en el mapa, ¿no?, sobre todo liderados por Kazimierz Twardowski, desarrollaron una escuela de lógica muy, muy importante, como les decía, sobre todo algunos referentes como Lukasiewicz. Para aquellos que no lo conozcan, Lukasiewicz fue el que desarrolló lo que se conoce como lógicas trivalentes, es decir, renovó a partir de sus estudios en lógica todo lo que Aristóteles no había podido conseguir en siglos de historia de estudios de la lógica, y es decir, el tema de el análisis del tercio excluso y demás. Y gracias a estas lógicas trivalentes es que se puede dar un paso, por ejemplo, a algunos temas de la lógica en los sistemas expertos. Solo estoy mostrando a nivel histórico para que ustedes vean lo productivo que fueron este tipo de filósofos que muy poco a la fecha se estudian o han pasado en algunos casos al olvido. Entonces, Lukasiewicz, al desarrollar estas lógicas trivalentes, produjo grandes innovaciones en la lógica contemporánea, ¿no? Y lo que me interesa aquí es mostrar es que este grupo de lógicos polacos eran tipos dedicados a problemas muy particulares de semántica, de filosofía del lenguaje, de lógica, y trabajaban dentro de su comunidad como grupo, apartado, como les digo, de los esnovismos filosóficos, apartados de las novedades filosóficas, apartados de los grandes nombres que se imponían, digamos, o que empezaban a surgir, digamos, en el siglo XX. En el caso, por ejemplo, tenemos a Alfred Tarski. Para los que conozcan o tengan relación con Alfred Tarski, desarrolló un elemento bastante importante, que es lo que se conoce como la teoría semántica de la verdad, que de alguna manera luego van a retomar algunos filósofos norteamericanos como Donald Davidson, ¿no?, basado en el trabajo de Tarski, pero además hizo muchas otras contribuciones a la lógica, a la epistemología, a la filosofía del lenguaje. Lo mismo Kotarbinsky, a Judikiewicz, ¿no? Kotarbinsky, por ejemplo, desarrolló algo que se conoce como praxeología y desarrolló también a partir de esta lógica algunos aportes muy importantes, ¿no? Así que esta escuela de Varsovia es una forma de mostrar cómo durante la República Popular de Polonia se hizo, ¿no?, unas grandes contribuciones a la filosofía de la lógica, del lenguaje y demás, y que desde luego esto contravierte también esta tesis de que la filosofía analítica solo es una filosofía de regambre anglófona, ¿no? Ojalá tuvieran mucho en cuenta esta escuela, porque a través de ellos se empezó con la lógica contemporánea también a desarrollar todo el tema de metalenguajes en la lógica, etcétera, ¿no? Lesniewski era también un grande, ¿no?, de la filosofía de la lógica y demás.
Entonces, desde luego, no es mi interés aquí ahondar mucho en eso, es simplemente mostrar el contraste entre esta forma de hacer filosofía analítica que surge en lengua, digamos, no inglesa, pero que tenían contacto y que luego, de alguna manera, son retomados por muchos de los filósofos que denominamos analíticos o caben dentro de la etiqueta de analítico. Y cómo, de alguna forma, con todas las barreras, con todos los cercos, eso no impidió de que estos filósofos hicieran grandes contribuciones sin tener que acudir a toda la historia de la filosofía. Desde luego aquí no estamos criticando, ni diciendo, ni insinuando que hacer o estudiar la tradición filosófica no sea importante. Vemos cómo Lukaszewicz se dedicó a estudiar la lógica de Aristóteles, pero no es simplemente gente que se dedicó a repetir o hacer historia de la filosofía, sino a innovar y aportar de acuerdo a ciertos problemas particulares que efectivamente les interesaban, ¿no? Otro, digámoslo así, importante prejuicio que hay sobre la filosofía analítica es que uno de los objetivos principales de la filosofía analítica es su repudio total de la metafísica. Y esto hay que mirarlo con pinzas porque desde luego que en las primeras etapas de la filosofía analítica, el objetivo que muchos de ellos se propusieron era acabar con la charlatanería o, por llamarlo así, todo el tipo de verborrea filosófica que había, ¿no? En términos metafísicos. A ver, voy a detenerme un poco en esto porque esto me gustaría aclararlo. Es decir, y porque además esto nos va a servir para entender por qué Wittgenstein va a tener esta concepción de la naturaleza de la filosofía. Hasta, digamos, terminando el siglo XIX, la filosofía, como ustedes saben, se encargaba, ¿no? En términos de estilo, pero también de construcción filosófica, de hacer grandes castillos, construir grandes sistemas que pudiesen abarcarlo todo, ¿no? Tenemos el caso, ¿no? Aristóteles era toda una enciclopedia, Tomás de Aquino, si uno mira la obra de la Suma Teológica, parece ser que es un sistema que abarca todos los problemas de la filosofía, ¿no? Y así, ¿no? Los filósofos modernos, Kant, Hegel, ¿no? Es la construcción de un sistema que trataba de explicarlo todo. Pero si nosotros vemos bien la historia de la filosofía, ¿no? Todas estas propuestas metafísicas, ¿no? Que había en el medioevo, en la antigüedad y todo, se postulaban entidades, se postulaban teorías que intentaban resolver estos problemas que se habían planteado, estos enredos que se habían quedado en la filosofía, y desde luego se postulaban entidades metafísicas que trataban de dar explicaciones acerca del origen, ¿no? O acerca de la ontología del mundo. Sin embargo, como lo dijo ya Alfred North Whitehead, la historia de la filosofía no ha sido más que acotaciones a pie de página a la obra inmensa de Platón. Esto es un diagnóstico que tiene dos miradas, es decir, una mirada bastante desconsoladora porque en algún sentido lo que muestra es que desde Platón no hemos avanzado en nada. Por otro lado, podemos entenderla como el hecho de que Platón ha sido un gran filósofo para nosotros y que de ahí en adelante lo único que hemos hecho es seguir a Platón, ¿no? Si entendemos bien este diagnóstico de Whitehead, es increíble que si nosotros vemos hasta la fecha, la filosofía sigue abordando los mismos problemas de siempre. La muerte, ¿no? La vida, ¿qué es esto? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el lenguaje? Etcétera. Lo cual quiere decir que en ¿qué? 20 siglos o más, la filosofía no ha resuelto nada, por lo menos la metafísica no ha resuelto nada. A ver, si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿en dónde encontraríamos hoy en día las mónadas de Leibniz, por ejemplo? Quizás ya ustedes han visto filosofía moderna y conocen un poco la obra de Leibniz. Si yo preguntara dónde están las mónadas de Leibniz, ¿ustedes qué pensarían?
¿Dónde están? Han explicado el universo, el origen de las cosas, el funcionamiento de todas las mónadas de Leibniz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Encontrarían ustedes el mundo de las ideas de Platón? ¿Creerían todavía en el mundo de las ideas de Platón? ¿En pleno siglo XXI tendría algún sentido eso? Si uno mira así como todas estas postulaciones, la metafísica había llegado, ¿no?, de alguna forma a un estancamiento, y en ese sentido había dentro de la filosofía occidental un hartazgo. ¿Por qué? Porque como dicen en su manifiesto los positivistas lógicos, ¿no?, o los así llamados empiristas lógicos, si uno abría un libro de metafísica medieval, no había nada allí que se pudiese probar, no había nada que se pudiese verificar. Todas las postulaciones que había hecho la metafísica hasta el momento, en realidad no habían solucionado nada. Nadie encuentra la cosa en sí kantiana, etcétera, etcétera. Entonces, una vez visto esto, lo que se proponen ahora otra escuela que quizás ustedes ya conocen, que surge en Austria, sobre todo en la ciudad de Viena, que es lo que se conoce como el Círculo de Viena, un grupo de filósofos, científicos, en este caso habían físicos, matemáticos, sociólogos, ¿no? Empiezan a hartarse, como les decía, de esta filosofía o formas de hacer filosofía, de construir grandes castillos, postular cosas metafísicas, y empiezan una cruzada, por llamarlo así, contra la metafísica, ¿no? De hecho, ustedes quizás ya han visto algo en sus clases del Círculo de Viena. Un texto muy clásico es el de Rudolf Carnap, que allí les recomiendo leer, un texto que es un ejemplar maravilloso de cómo hacer filosofía analítica, ¿no? La superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, en donde hay también una revisión, ¿no? Me parece a mí un poco injusta, pero de todas maneras está allí presente una crítica a la forma, ¿no?, de hacer filosofía heideggeriana y de otro tipo, ¿no?, en cómo de alguna forma lo que dicen desde el punto de vista de la sintaxis lógica es absurda, no tiene sentido y demás. Y lo que proponen ellos es que efectivamente la filosofía no puede seguir siendo una filosofía metafísica, sino que hay que erradicar y repudiar todo aquello que huela a metafísica, y que la filosofía en realidad lo que debiera dedicarse es a la lógica, a la investigación científica, ¿no?, a establecer criterios de demarcación entre el proceder de la ciencia y de la filosofía y demás, ¿no?, con el apoyo de la lógica. Esto no es gratuito, colegas. Lo que sucede es que en esta época los miembros del Círculo de Viena efectivamente estaban embelesados, pero también embriagados con los desarrollos de la lógica contemporánea y sobre todo los resultados que la lógica había conseguido. Y lo mismo las ciencias, es decir, las ciencias modernas, contemporáneas, habían logrado en poco tiempo lo que siglos de metafísica no había hecho. Entonces, de alguna forma, ¿sí?, ellos se habían hartado de eso y había que renovar la filosofía. Pero entonces vemos que esto también ha quedado como una forma de etiquetar a toda la filosofía analítica, de pensar que la filosofía analítica repudia la metafísica. Y esto me gusta aclararlo porque no es desde luego así. Por eso es que he introducido esto como otro prejuicio. Sí es cierto que algunos filósofos analíticos o algunos grupos dentro de la etiqueta de filosofía analítica repudiaban la metafísica, pero lo cierto es que en varias fases de la filosofía analítica, muchos de ellos la han defendido, pero desde luego no desde la metafísica tradicional. Por ejemplo, el caso de Peter Strawson, que puede caer dentro de la etiqueta de analítico, desarrolló algo como la metafísica descriptiva, ¿no? Es decir, de alguna forma era una apelación a ser metafísica, pero también dentro de los filósofos analíticos norteamericanos
de gran talla como Sol Kripke, encontramos que Kripke es, entre sus formas de trabajar y de desarrollar todos los temas que desarrolló sobre filosofía del lenguaje, encontramos que Kripke es un retorno al esencialismo platónico, por ejemplo. Kripke todavía es un esencialista. Entonces, por más que hayan querido repudiar la metafísica, los filósofos analíticos, muchos de ellos, y todavía hay algunos filósofos analíticos que han dado otra vez un viraje hacia ella. Entonces, no es cierto que todos los filósofos analíticos hayan repudiado la metafísica. En el caso de Wittgenstein, por ejemplo, Wittgenstein no es que la repudie, lo único que está tratando de señalar luego es cómo, ¿sí?, la filosofía debiera de trabajar para no caer en estas trampas ilusorias o esta tendencia, como él llama, a arremeter contra los límites del lenguaje y a caer en las trampas que nos conducen a elaborar presupuestos metafísicos. Pero Wittgenstein, desde luego, él mismo acepta que la metafísica es un impulso natural en el hombre, es decir, que al fin y al cabo tendemos a hacer, querámoslo o no, metafísica, pero lo que hay que estar es, digamos, muy vigilantes de ello para entender cuándo nos desviamos por las trampas que nos propone el lenguaje, en este caso el lenguaje filosófico, y cómo nosotros llegamos ahí. Entonces ya hemos establecido dos tipos de prejuicios de lo que se comenta de lo que es la filosofía analítica. Uno de los, y por otro lado, esto también muestra que al hablar de Viena, estamos hablando de gente que hizo filosofía en lengua alemana, y esto también ayuda a desmitificar esa primera etiqueta prejuiciosa de que la filosofía analítica es producida y hecha solo en lengua inglesa. Pero además surge dentro del positivismo lógico, históricamente ustedes saben que estaba la escuela de Viena, pero en Alemania, ¿sí?, estaba también lo que se conocía como el Círculo de Berlín. Entonces estaba el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín era liderado por Hans Reichenbach, este físico y filósofo alemán que empezó, digamos, a entablar amistad con los del Círculo de Viena y conjunto organizaron lo que se denominó la perspectiva del empirismo lógico, ¿no? Y desde luego, como todos ellos eran físicos, como les decía, matemáticos y demás, por ejemplo, algunos de los más relevantes que quizás ustedes conocen, que se acercaban, aunque no eran tan miembros del Círculo de Viena, era, por ejemplo, el lógico más importante que hemos tenido en el siglo XX, que es Kurt Gödel, ¿no?, cuya tesis doctoral en 70 páginas derribó todo el castillo que había construido nada más y nada menos que Bertrand Russell en sus famosos Principia Mathematica, ¿no? Entonces tenías de la talla de Maurice Schlick, que era el líder del Círculo de Viena, un físico, ¿no?, con grandes dotes también para hacer la filosofía, Hans que era un matemático, Friedrich Waismann también tenía conocimientos de matemática, física y filosofía, Neura era sociólogo y filósofo, en fin, ¿no?, una serie de científicos que ahora estaban interesados en una nueva manera de hacer filosofía. Y otro de los mitos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no?, es que por lo general se creyó que hacer filosofía analítica era de algún modo también hacer filosofía científica. De hecho, Hans Reichenbach tiene este texto que se llama Filosofía Científica. Ellos, muy entusiastas de ellos, promovían este tipo de ciencias, pero no eran los únicos. Si vamos a la historia, encontramos gente como Hermann von Helmholtz, ¿no?, que Helmholtz lo que va a hacer es también proponer una filosofía científica informada. Ludwig Boltzmann, ¿no?, que fue muy importante no solo para el Círculo de Viena, sino también para Wittgenstein y otros, ¿no? Peirce en Estados Unidos ya había hablado de esto, Bertrand Russell desde luego había hablado siempre de que la filosofía de alguna manera tenía que estar científicamente informada y que la metafísica de alguna manera había que modificarse y que las escuelas filosóficas debieran caracterizarse más por su lógica que por su metafísica. Entonces, desde luego quedó la idea de que hacer filosofía analítica era de alguna forma hacer filosofía científica, que aquel filósofo que no tuviera grandes conocimientos de ciencia no podía hacer filosofía analítica.
que todos aquellos filósofos que no supieran bien de lógica, bien de ciencia, no podían ser denominados filósofos analíticos. Pero si nosotros nos damos cuenta, esta etiqueta de que la filosofía analítica es científica solo cabe para algunos filósofos analíticos como los del Círculo de Viena. ¿Por qué? Porque en la filosofía analítica hay lo que nosotros denominamos hacer filosofía desde el sillón. Es decir, si yo les preguntara a ustedes desde dónde hacen los filósofos filosofía, ¿ustedes qué me responderían? Por ejemplo, John, si yo te preguntara, ¿los filósofos trabajamos con algún laboratorio? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes como filósofo trabaja midiendo, haciendo pruebas, refutando experimentos, comprobando hipótesis en experimentos? No, ¿verdad? Ustedes técnicamente, desde el sillón. Sí, adelante, Lianis. Sí. No, pues tiene toda la razón, no hacemos eso. Nuestro campo de trabajo siempre, bueno, en mi caso como filósofa, en un escritorio, leyendo libros, consultando, y esa es la manera de un filósofo como trabaja. Exacto, es decir, nosotros desde luego, nuestro único laboratorio son las ideas, son los argumentos, ¿no? Con eso es que trabajamos. Pero técnicamente los filósofos no hacemos ciencia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para cuando vaya a explicar lo de Wittgenstein, porque desde luego vamos a hacer una división muy tajante entre ciencia y filosofía. Entonces, en esta medida es también un prejuicio que hay que eliminar y desterrar desde el hecho de que la filosofía analítica es una filosofía científica solo porque algunos miembros de la filosofía analítica, como lo fue Reichenbach y algunos del Círculo de Viena o del empirismo lógico, no hablaban de esto. Ahora, eso no quiere decir de que no es importante para nosotros los filósofos conocer de ciencia. Desde luego que sí, si nosotros vamos a trabajar como en áreas como en filosofía de la biología, filosofía de las matemáticas, filosofía de las ciencias sociales, etcétera, es de la economía, demás, etcétera. Es cierto que nos ayuda mucho estar empapados del tipo de ciencia sobre la que vamos a hacer una reflexión de segundo orden. Pero lo que quiero mostrar aquí es que esto es una condición, ¿no? Que quizás es necesaria, pero no suficiente, y en muchos casos ni siquiera es necesaria. ¿Por qué lo digo? Porque algunos colegas de la filosofía analítica han realizado grandes textos ejemplares del modo de filosofar analítico sin introducir ningún dato científico. Por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez ha leído, no sé si alguno de ustedes ha leído este texto de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, Rudolf Carnap, que era un gran físico, conocedor de ciencia, si uno lee este texto, encuentra un excelente trabajo de filosofía analítica sin que haya una sola fórmula científica, sin que haya un solo dato científico. Pero además, si tomamos a quien está aquí también en la pantalla, en la otra imagen con una pipa, George Edward Moore, que es uno de los grandes, ¿no?, de la filosofía analítica, de los padres de la filosofía analítica, que está aquí dentro de estos que yo les mostré aquí. Aquí está Moore, junto con Frege, Russell y Wittgenstein, ¿no? Son de los grandes iniciadores de la filosofía analítica. Si uno toma todos los ensayos que hace Moore, no hay por allí ningún dato científico, no hay ningún trabajo de laboratorio, no hay nada de ello. Entonces, no es cierto que uno tenga que ser un científico para poder hacer filosofía analítica. El modo de trabajo en filosofía es muy diferente del modo de trabajo en un científico. Es decir, nosotros no tenemos laboratorios, no tenemos métodos cuantitativos, no producimos ningún tipo de experimentos más allá de experimentos mentales, no comprobamos hipótesis empíricas, etcétera. Además, ningún dato científico ha podido contribuir a resolver problemas filosóficos. Ojo, y de entrada esto ya es una crítica. Yo he discutido esto con muchos colegas que trabajan en un área que ellos llaman filosofía científica, ¿no? Pero ahora ha resurgido también todo un panorama, ¿no?, de la filosofía que no sé si lo conocen, que es el paradigma que se conoce como filosofía experimental.
en donde los filósofos de alguna manera ya se ponen batas y tratan de hacer experimentos en el campo de lo moral, en el campo del lenguaje, en el campo de las ciencias o filosofía de las ciencias. Y según ellos, en los manifiestos, por ejemplo, como el que ha hecho Joshua Nove y Sean Nicol, ¿no? Su argumento es que ellos ahora tratan de hacer, por ejemplo, los experimentos en filosofía moral que no le interesaría hacer o del que no dan cuenta o no lo atienden, ¿no? Los científicos de la moral, como pueden ser los neurocientíficos, los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ahora todo este paradigma que desde luego hunde sus raíces en lo que Jack Quine, un filósofo norteamericano de cuño analítico también, había introducido en el hecho de naturalizar la epistemología. Entonces, fíjense la conexión entre estos autores, lo llamado así filosofía científica y el nuevo paradigma ahora que tenemos en filosofía, que es filosofía experimental. Pero esto lo que hace es darle la razón a Wittgenstein, es decir, mostrar cómo la filosofía por sí sola en muchos siglos no ha podido dar cuenta ni resolver ningún problema filosófico, ¿no? Y que ahora necesitan ayudarse de la ciencia para saber si se puede resolver un problema de filosofía moral, de filosofía de la psicología, etcétera. Desde luego, yo creo que, y puedo apostar, de que no van a encontrar ninguna solución a ningún problema filosófico vía ese método, lo cual sigue manteniendo a Wittgenstein incólume en su tesis de distinguir la ciencia de la filosofía, ¿no? No pudieron con ella los filósofos científicos. Los filósofos norteamericanos que se dedicaron a filosofía de la mente, como Daniel Dennett, Paul Chorland y otros, con los amantes de la neurociencia cognitiva, eso fue un momento de efervescencia en donde pensaron que iban a resolver los nudos conceptuales, por ejemplo, de la filosofía de la mente. Sin embargo, después de 30 años, los Chorlas desaparecieron del panorama filosófico, no resolvieron nada. Lo único que hicieron fue revestir los viejos problemas de la filosofía de la mente, como el dualismo cartesiano, etcétera, etcétera, el problema de los lenguajes privados, de las intenciones y demás, lo revistieron con una nueva terminología científica, hablando de cerebro, de áreas cerebrales y todo, pero hasta la fecha no pudieron resolver ningún problema central de la filosofía de la mente, por ejemplo, en este caso. Entonces, otra etiqueta que hay que eliminar en términos de prejuicios aquí es que la filosofía analítica es una filosofía científica. Y vuelvo a insistir, que si yo no sé de ciencia, no sé de lógica, no sé de esto, no puedo hacer filosofía analítica. Pero me gustaría aclarar, para no ser tergiversado, de que no es que ahora el filósofo analítico no quiera estudiar esto y va a hacer filosofía analítica. No, si tiene desde luego herramientas de la lógica, le va a servir mucho. Y si tiene, ¿sí?, una información de la ciencia en donde va a trabajar para hacer reflexiones de segundo orden, desde luego que será mucho mejor. Pero no es una condición necesaria y suficiente saber de matemática, de lógica y de ciencias para poder hacerlo. Nosotros hacemos, como lo dije ahorita, filosofía desde el sillón, es decir, trabajamos con ideas y argumentos. Bien, una vez dejado esto establecido, ya tenemos entonces 3 de las etiquetas más usualmente se cree o se emplean creyendo de que eso es filosofía analítica, y estamos tratando de establecer que desde luego eso no lo es. Otro prejuicio que hay que desterrar es que, dado a la manera en cómo se dio el nacimiento de esta escuela que llamamos filosofía analítica, fue gracias a lo que se conoce en la historia de la filosofía contemporánea como el giro lingüístico. Si bien es cierto que la mayoría de filósofos analíticos tienen como base o principio, o para llamarlo así, filosofía primera, atender al lenguaje como plataforma de inicio para el esclarecimiento de los problemas filosóficos, se pensó que la filosofía analítica solo se había concentrado en temas típicamente de lógica del lenguaje y de la lógica de la ciencia, y que por lo tanto la filosofía analítica no nos tiene nada que decir ni que enseñar respecto a la filosofía política o temas de
problemas políticos. ¿Por qué? Porque la filosofía analítica se vio como una filosofía que solo trataba problemas abstractos de la lógica del lenguaje científico, de criterios de demarcación entre ciencia y no ciencia, de temas que tenían que ver con términos, por ejemplo, el análisis del concepto de bueno, el análisis del concepto de justicia, etcétera, etcétera. Entonces se quedaba en un nivel de abstracción, en un nivel meramente teórico, ¿ya? Teórico en el sentido de simplemente análisis de conceptos. Sin embargo, no hay nada en, digamos, las capacidades cognitivas humanas que en principio no sean a partir de los conceptos, lo cual ya eso es, por decirlo así, algo positivo de la filosofía analítica, porque antes de construir grandes castillos de filosofía, todos trabajamos con conceptos y si no hay claridad conceptual, no se sabe luego de lo que se va a hablar, no se sabe luego en dónde se va a enmarcar un problema, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, hay que recordar que grandes filósofos analíticos, desde luego, no solo tocaron y abordaron temas de filosofía política, sino que además fueron activistas políticos. Por ejemplo, el caso del Círculo de Viena, en el Círculo de Viena, una gran mayoría de sus miembros eran marxistas y participaban de actividades académicas. Bertrand Russell, el gran ejemplar de filosofía analítica, desarrolló muchos papers o ensayos sobre filosofía política. Por ejemplo, nada más piensen que cuando alguien hoy en día habla de el tema del poder en la filosofía contemporánea, todo el mundo solo cita a Foucault. Parece ser que Foucault es el único filósofo que ha hablado del poder en la filosofía contemporánea. Pero Bertrand Russell, mucho antes que Foucault, tiene un libro que les recomiendo mucho, muy interesante, de esclarecimiento conceptual, aunque desde luego uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas que introduce, pero Bertrand Russell tiene un texto bellísimo sobre el análisis del poder, por ejemplo, pero además tiene una cantidad de ensayos sobre temas que desde luego tienen que ver con la política, con la democracia, críticas al socialismo, por ejemplo, temas importantes que unen la moral con la política, el matrimonio, el lugar del sexo en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, no pueden decir que la filosofía analítica no tiene incidencia, ¿no?, en el esclarecimiento y en el desarrollo de la filosofía política y en la política como tal. Por otro lado, por ejemplo, algunos filósofos que pueden caber dentro del cuño analítico, ¿no?, como John Rawls, desarrolló todo lo que se conoce como teoría de la justicia, ¿no?, en este texto, ¿no? Entonces, hay una cantidad de filósofos analíticos que sí abordaron temas de filosofía política, otros no, desde luego. Por ejemplo, Wittgenstein nunca en sus obras dijo nada, ningún pronunciamiento sobre filosofía política, nunca discutió técnicamente problemas de política con ningún filósofo, tanto de la antigüedad como contemporáneo a él, etcétera. Pero no quiere decir que no haya otros filósofos analíticos que sí se hayan interesado y que además desde sus métodos analíticos no puedan ser útiles para el esclarecimiento de problemas de la filosofía política. Entonces, ese es otro tipo de prejuicio que hay que desterrar de esta escuela filosófica. Ahora bien, un problema, desde luego, con la filosofía analítica es que esa etiqueta de filosofía analítica es tan problemática que cabe una cantidad no flexible de autores, problemas y temas que vemos hoy que algunos que rechazaban la metafísica en la primera fase de construcción de la filosofía analítica, después los norteamericanos terminaron abrazándola y haciendo un retorno a la metafísica, como coloqué el caso de Sol Kripke, ¿no? En el caso de algunos filósofos analíticos que habían como Wittgenstein dividido la ciencia y la filosofía, vemos que luego la filosofía analítica en Norteamérica, muchos se volvieron prácticamente cientificoides y cientificaron la filosofía, por llamarlo así. Entonces, un problema interesante aquí con la escuela analítica, que yo creo que es más problemática que Arturo igual me corregirá o no, que Arturo es especialista en el área de fenomenología, pero por ejemplo con la fenomenología no sucede este problema que con la filosofía analítica. En la fenomenología más o menos está bien claro y establecido, ¿no?, qué autores son fenomenólogos y qué no,
qué cabría dentro de una etiqueta como la fenomenología y qué no. En cambio, la filosofía analítica es un variopinto en donde hay gente que por el simple hecho de escribir paper con fórmulas lógicas ya enseguida se le ascribe la etiqueta de analítico, o si escribe cierta forma con estilo de un paper de colocar la tesis, el contraargumento y tal, también pareciera que ese estilo de escritura ya da para caracterizarlo como un filósofo analítico. Entonces a mí me parece que con la filosofía analítica pasa lo mismo que Borges descubrió, ¿no?, en el idioma analítico de John Wilkes. No sé si todos han leído el idioma analítico de John Wilkes, ¿no?, de Borges. ¿Sí lo han leído? O por lo menos han visto el texto de Humberto Eco, La búsqueda de una lengua perfecta, que también allí se presenta la historia del idioma analítico de John Wilkes. ¿Lo han leído? ¿Lo tienen como referencia o no? Bueno, de todas maneras se los recomiendo que busquen este texto de En búsqueda de la lengua perfecta de Eco. Es un texto histórico, pero que me parece interesante cómo ahí Eco trata de mostrar todo el tipo de lenguas que se intentaron hacer para volver, digamos, un lenguaje universal que todos pudiéramos hablar, etcétera, etcétera. Pero también Borges lo cita, ¿no? Y que esto quizás para ustedes los que han visto Foucault habrán leído en algún momento este famoso texto de Foucault, Las palabras y las cosas. No sé si ese ya lo leyeron o tienen referencias de él. ¿Lo han leído? Si no, de todas maneras van a encontrar que en el inicio de Las palabras y las cosas, Foucault va a hacer referencia a Borges y va a hacer referencia a lo que Borges expresaba ahí o digamos, plasmaba en términos de una enciclopedia china. Entonces Foucault trata de empezar Las palabras y las cosas mostrando la hilaridad que le provocaba leer esto de Borges, la risa, ¿no?, de ver esta genialidad de Borges como la enciclopedia china, en donde se daba el emporio celestial de conocimientos benévolos. Entonces, en la enciclopedia china hay un sistema de clasificación o una taxonomía, como ven ustedes allí en la pantalla, ¿no? Esto es lo que dice Borges, ¿no? Los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que me acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. A ver, yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes pueden, a partir de esta enciclopedia china, decirme cuál es el rasgo común para poder hacer esta taxonomía y clasificar a los animales. ¿Cuál sería ese rasgo común? Más allá de que sean animales. ¿Cómo pudiésemos saber? Pues diría que el movimiento o la vida, una de dos, pero no sé. Claro, pero aquellos que son dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, ¿se moverían? ¿Se pueden mover? Está como difícil, ¿no? Entonces, hay que tener esto presente porque con la filosofía analítica me parece que sucede igual con el idioma analítico de John Wilkes. Es decir, es muy problemático determinar cuáles son los criterios para definir qué es un filósofo analítico y no. Entonces, como les decía, esto en contraposición a los hermeneutas o fenomenólogos, creo que los fenomenólogos como Arturo no tienen problemas en reconocer rápidamente a los de su tribu filosófica, por llamarlo así. En cambio, con los analíticos es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que llamamos filosofía analítica? ¿Y por qué deberíamos involucrarnos con este tipo de filosofía? Entonces, en esta fase, colegas, yo aquí sí voy a hacer un poco abierto y descaradamente proselitismo filosófico. Es decir, voy a tratar de mostrar por qué deberíamos involucrarnos con este tipo de filosofía y qué es lo que nos reporta de beneficio la filosofía analítica, ¿no? Pero, volviendo al tema de las etiquetas, nosotros podemos encontrar algunas grandes, digamos, bibliografías de
de filosofía contemporánea, en donde se ha establecido una etiqueta que parece ser como la etiqueta que permite cierta claridad entre hacer un tipo de filosofía y hacer otro. Estas dos referencias que les dejo aquí porque son, me parece a mí, guías muy completas de lo que llamamos analíticos y continentales. Esto es una etiqueta que ha servido para muchos para definir, mira, de aquí para acá estos son filósofos analíticos y de aquí para acá son filósofos continentales, ¿no? En ese sentido, continentales serían filósofos del tipo Heidegger, Husserl, Sartre, qué sé yo, Merleau-Ponty, Derrida, no sé, y filósofos analíticos obviamente serían filósofos anglófonos con las características que vimos ahorita. Pero esta etiqueta, lejos de clarificar algo, lo que hace es confundirnos más. ¿Por qué? Porque desde luego no sabemos si la clasificación entre, digamos, analíticos y continentales es un criterio, y por eso volvemos aquí a la enciclopedia china. No sabemos si es un criterio de tipo geográfico, no sabemos si es por la metodología filosófica que se emplea, porque en algunos casos, por ejemplo, encontramos puntos de conexión entre las formas que defienden o atacan algunos filósofos analíticos y así llamados los continentales. Por ejemplo, pensemos en el caso de Husserl y Frege. Ambos estaban en desacuerdo con el psicologismo y ambos intentaron de alguna manera combatir el psicologismo que había en la tradición filosófica. Entonces, en eso concuerdan, ¿sí? Por ejemplo, hay otros aspectos a los que han arribado filósofos que así se denominan continentales, que emparentan muy bien con lo que también ya han hecho filósofos analíticos. Y hay filósofos analíticos que han mezclado lo continental con lo analítico, por ejemplo, el caso de Rorty, que ha mezclado hermenéutica con filosofía analítica y pragmatismo. Entonces ya uno no sabe en qué etiqueta ubicarlo. Es decir, lo mismo que con estos animales de la enciclopedia china. Entonces, estos contrastes son tan vagos que resultan desorientadores, porque, insisto, no se sabe técnicamente cómo es factible de que sea simplemente un criterio geográfico, pero como vimos, si es un criterio geográfico como continental, la escuela de Polonia geográficamente debieran ser filósofos continentales, pero desde luego su método filosófico de proceder es un método que estrictamente pudiésemos llamar de filosofía analítica. Entonces, a primera vista, la filosofía analítica se presenta como una escuela monolítica, es decir, como una escuela que es única, como una escuela que en realidad tiene unos criterios necesarios y suficientes tan claros que uno simplemente pasara una checklist, ¿no? Y dijera, ¿utilizan el instrumental y el lenguaje de la lógica? Sí. ¿Saben de ciencia? Sí. ¿El paper tiene alguna, elimina cualquier posibilidad de metafísica? Sí, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí es un filósofo analítico. No, eso no sucede. La realidad es que es más bien un conglomerado un tanto abigarrado de posiciones, puntos de vista, que no autoriza a pensar que la filosofía analítica es una filosofía unificada. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si nosotros vemos la diferencia entre Moore, Russell y Wittgenstein, los grandes iniciadores de la filosofía analítica, vemos, por ejemplo, que tanto Moore, Frege, Russell, pero además los positivistas lógicos, los filósofos analíticos norteamericanos contemporáneos, ellos a diferencia de Wittgenstein sí creen que hay problemas filosóficos y que por lo tanto hay que crear teorías filosóficas para resolver problemas. Por ejemplo, el mismo William Quine, ¿no? Digamos, este gran filósofo analítico norteamericano que es un gran referente, ¿no? Quine era lo más anti-wittgensteiniano que podemos encontrar. Entonces, vemos que no hay una cuestión unificada. Por ejemplo, Wittgenstein es el único filósofo analítico que defiende la idea en que no hay algo así como problemas filosóficos, ¿sí? Mientras que el resto de filósofos analíticos sí lo creen. Mientras que Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas no cree que los problemas de la filosofía se resuelvan a través del análisis lógico del lenguaje. Muchos de los filósofos analíticos sí lo creían. Entonces vemos que no hay nada
digamos, en común, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, colegas, vuelvo a insistir en esto, es una mezcla de diversos criterios, pero que no tienen una base común de clasificación, es decir, una situación muy similar a lo que hemos dicho de Borges con la enciclopedia china. Entonces, a fin de no tener algo tan claro en términos de un rasgo común, como decíamos, o una base común sobre la cual podamos clasificar la filosofía analítica, entonces lo que les voy a dar es algunos rasgos de lo que podemos identificar de aquello que llamamos filosofía analítica. Hasta el momento me dicen, colegas, si vamos bien, si hasta aquí ha ido quedando cierta claridad, aunque es algo muy general, de aquello que llamamos filosofía analítica. ¿Sí? ¿Hay dudas, preguntas, objeciones? ¿O cómo vamos? Bueno, Profe, Sí, sí. qué pena, Adelante. qué pena, Jonah, interrumpirte. Profe, no, yo creo que hasta el momento vamos claros y así seamos, digamos, aprendices en filosofía. Absolutamente todos los temas son nuevos y de mucho aprendizaje para nosotros, profe, pero yo creo que hasta el momento hay claridad como tal. Yo quería ahorita, profe, de pronto si nos podemos devolver un poquito hasta la enciclopedia china de estos animales, digamos que un aporte yo quiero dar en cuanto a eso es, de acuerdo a la clasificación y taxonomía que le dan los seres humanos a estos animales, en especialmente esa cultura oriental. Sin embargo, creo que no tenemos, digamos, alguna prueba de cuáles sean las jerarquías de estos animales y todo para clasificarlos, digamos, dentro de los que eran los animales de los creadores. Te pongo un ejemplo, profe. Para los chinos, justamente los los micos y todo esto, los simios, no sé cómo lo llaman claro ellos como el animal insignia de su cultura y todo eso, pero quién sabe cuál sea la jerarquía realmente de ese animal, digamos, categorizarlo versus el león y todo. Entonces, me parece muy interesante la participación de todo tipo de- No sé si alcanzaron a escuchar bien porque te perdí por un momento. Eh, Tú perdona, no sé si es mi señal o qué la que estaba fallando, si los colegas alcanzaron a escuchar bien, eh, yo pero solo lo no, entendí hasta cuando iba a empezar con lo de la parte china y ahí lo perdí. sí, yo también tuve problemas allí, pero lo que quiero aportar dentro de lo que te alcancé a comprender es que el tema aquí interesante que plantea Borges es un problema en términos de cómo categorizamos y cómo construimos una taxonomía, ¿no? Y es lo mismo que queremos homologar a la filosofía analítica. Hemos tratado de mostrar que es una escuela, que es un variopinto de puntos de vista, posiciones, metodologías, problemas, formas de proceder, que no hay una base común sobre la cual decir, ah, mira, es que el tipo sí utiliza el simbolismo de la lógica de primer y segundo orden, sí, hace esto, sí, hace, entonces ese es de los nuestros, es filósofo analítico. No, porque hay algunos trabajos en filosofía analítica que son desde luego trabajos importantes de filosofía analítica, en donde, por ejemplo, no se introduce ningún simbolismo de la lógica, por ejemplo. Si uno lee los trabajos de Moore, son trabajos netamente de algo que podemos llamar un trabajo de filosofía analítica. Y no hay una formalización del lenguaje como sí lo puede haber en otros autores y problemas, ¿no? Si vamos al campo de la filosofía de la ciencia, hay varias formas de proceder desde la filosofía analítica allí. Si vamos a problemas de ética, encontramos también un variopinto de la forma en cómo Russell, etcétera, combatía argumentativamente esto, lo otro, y no hay un ápice, por ejemplo, de datos científicos, de introducción de la lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, leer un texto como ¿Por qué no soy cristiano? Es un trabajo de rigor argumentativo analítico y no hay ahí ninguna formalizaciones de lenguaje ni nada de eso, ¿no? Entonces, a lo que íbamos, colegas, es que a diferencia de otras escuelas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le preguntara al profe Arturo, yo creo que el profe Arturo no tiene esos problemas que tenemos en filosofía analítica de reconocer quién es un fenomenólogo o no, ¿cierto? No sé, profe Arturo, si estoy equivocado o para No, ustedes es no, más no, difícil no que para es un filósofo tan, analítico.
no es tan claro como se puede creer. Paul Ricoeur dice que la fenomenología es la historia de las herejías, ¿no? Porque después de Husserl, cada quien armó su propio proyecto filosófico y su propio rancho aparte a partir del método fenomenológico. Entonces, digamos que sí hay unas particularidades, pero incluso en lo más contemporáneo, en Marion, en, en estos autores ya hay cosas que se rompen del esquema, ¿no? Entonces, sí te entiendo la idea, pero tampoco es tan No, blanco claro, como podría claro. pensar. Exacto, siempre etiquetar no es fácil ni incluir en la taxonomía, pero digamos que incluso hasta los rótulos de los títulos a veces ayudan, ¿no? Dice fenomenología de la desesperanza, etcétera, por mucho que Jean-Luc Nancy, Marion, que la escuela fenomenológica francesa se distancie de algunos presupuestos de la forma de trabajar de la fenomenología husserliana o Merleau-Ponty, etcétera, pero por muy difícil que sea eso, no tienen toda esta serie de prejuicios acerca de lo que es, por ejemplo, hacer fenomenología. Por ejemplo, en este caso, estas confusiones que hay de que la fenomenología se tenga que escribir, por ejemplo, en algún tipo de lengua, ¿cierto? No es un criterio, ¿o sí? Fenomenólogo no tiene ese problema. No se piensa que hacer No, fenomenología es no, hacerlo en aunque estilo están los alemán y pretenciosos, francés. aunque están los pretenciosos, por ejemplo, Heidegger decía que la forma de hacer filosofía, el idioma para hacer filosofía no era el alemán, ¿no? Entonces, digamos que siempre están los pretenciosos. Sí, y digamos, Heidegger decía que no, que por la conexión con el griego, el alemán era la única que permitía, etcétera. Pero eso es un juicio de valor. Pero nadie etiquetaría un filósofo o un fenomenólogo porque no hable lengua alemana, no escriba o no produzca en lengua alemana, etcétera. Si un fenomenólogo, digamos, no necesita de la lógica, a pesar de que Husserl y otros han escrito sobre lógica, como una base para determinar eso. La fenomenología, que es una cosa a mitad de camino entre ciencia y filosofía, nadie le exige que la fenomenología sea estrictamente científica, ¿no? Ni que introduzca cosas de ciencia y demás. O sea, ese tipo de cosas no se le exigen frente a lo que se ha pretendido y construido con la filosofía analítica, ¿no? Elianis, tú tienes la mano levantada. Perdona que me haya extendido allí, no te haya dado el Tranquilo, uso. no, para nada. Bueno, yo tengo una pregunta más sobre el análisis que uno tiene con el lenguaje. Y yo la formulé de la siguiente manera, y es de qué manera el análisis del lenguaje puede resolver, desarrollar, o más bien dar una respuesta a los problemas tradicionales de la filosofía. Pues con todo lo del tema de las ideas de Platón, lo del tema sí, más bien era eso. Sí, pues bueno, es algo que tocaría ejercitarnos en el método. No sé si nos va a dar tiempo de ello, pero te voy a dar, por ejemplo, unas pinceladas para ver si se puede ver el alcance de la importancia de el análisis lógico del lenguaje o el análisis del lenguaje así llamado común, ordinario o natural. Solo no sé si me dejas presentar primero la idea del giro lingüístico para que puedas ver por qué el lenguaje sería para nosotros los filósofos analíticos la base sobre la cual iniciar, ¿no?, cualquier discusión filosófica, y luego te voy a dar un ejemplo. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, profe. Y luego le doy a John también la palabra. Si me permiten eso, porque va a estar concatenado con lo que tú me acabas de preguntar, que es una excelente pregunta, ¿no? Entonces, déjame para introducir entonces esta idea que habíamos dado sobre el giro lingüístico, ¿no? Como ustedes saben, en la historia de la filosofía ha habido, como ya dijimos, no avances en términos de resultados. No ha habido un avance lineal, progresivo, como lo puede haber en las ciencias naturales, sino que en la filosofía hablamos de giros, de vueltas. Eso también es muy diciente de un rasgo de la naturaleza de nuestra área o disciplina, del hecho de que nosotros no progresamos hacia adelante, sino que nos las pasamos dando vueltas, ¿no? Y hay giro de una cosa, de la otra.
Entonces, ustedes saben que en un principio, para partir de la filosofía occidental, aquí yo estoy partiendo de la idea de la filosofía occidental, no tengo en cuenta la filosofía china ni nada en ese sentido. Los decolonialistas o los dusselianos me podrán acusar de ello, pero para propósitos de esta presentación es la filosofía occidental la que vamos a tomar como punto de partida. Entonces, recuerden que en la filosofía antigua, la filosofía primera era la metafísica, ¿no? De alguna manera, lo que se intentaba de responder era qué es el ser, cuál es el ser de todas las cosas, el ser en cuanto ser, etcétera, ¿no? Y luego de pasar la filosofía antigua, los medievales consideraron que, desde luego, la religión tenía el punto importante, ¿no? Si uno abre la Suma Teológica, encuentra que lo primero que plantea Tomás de Aquino es que el problema más importante para ellos es resolver el tema de Dios, de la divinidad, etcétera, ¿no? Entonces esa metafísica se vuelca ya a unos propósitos particulares que tiene que ver, desde luego, es con la demostración de la existencia de Dios, a partir de ahí también cómo Dios ordena en todos los aspectos éticos, políticos y demás, etc. Con Descartes, desde luego, se pone en jaque toda la serie de proposiciones metafísicas que se habían elaborado durante la etapa medieval, y como ustedes saben, Descartes intenta refundar los cimientos del conocimiento, ¿no? Y da un giro y parte de que efectivamente el área central de la filosofía debe ser la teoría del conocimiento. Cómo es que conocemos, cómo es que llegamos a tener sistemas de creencias, cómo fue que tuvimos sistemas de creencias tan equivocados sin ponerlos a prueba, etcétera, etcétera. De tal manera que si uno revisa los textos de la filosofía moderna, la primera parte, todos ellos llevan el título de Teoría del Conocimiento, Nuevo Ensayo sobre el Entendimiento Humano, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí la teoría del conocimiento, o podemos decirlo, digamos, teoría del conocimiento, la gnoseología, era el área o la rama principal o la filosofía primera de la filosofía. Pero luego resulta que si nosotros revisamos bien, nosotros nos damos cuenta que antes de que existiera filosofía y un uso filosófico del lenguaje, existía el lenguaje natural. Desde luego la filosofía y los términos que así llamamos filosóficos ocurren en una etapa posterior de la evolución humana. Pero además, si nosotros nos damos cuenta, la filosofía no se puede construir si no es sobre la base del lenguaje natural. Porque si yo les preguntara a ustedes, enséñenme ustedes cuáles son los términos o el vocabulario filosófico que ustedes emplean. A ver, porque hasta donde yo sé, el 90 y pico % de lo que hablamos en filosofía lo hacemos con el lenguaje natural, ¿o no? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes hablan el lenguaje filosófico? Pues podría decirse que hay un lenguaje metafísico de las ideas que se externaliza, pero eso sería ir a lo que critica este autor que estamos viendo. Entonces, claro, volver a la metafísica es como que errar, como que ir a un tiro donde no va. Pero ¿cuál es el lenguaje de la metafísica? Tú acabas de decir ideas. ¿Idea no es una palabra del lenguaje natural? ¿O no? Pero bueno, si entramos en el debate metafísico es complicado siempre eso, pero... Sí, pero es decir, a lo que vamos es que cuando un filósofo habla, todo lo que emplea en gran parte es el lenguaje natural. Si vemos los términos que investigamos son verdad, justicia, el amor, etc. Ahora, La moral, la moral, etc. Lo que yo sí les concedo es que el uso filosófico que se hace del lenguaje implica de que se parta no ya de la base natural del lenguaje y los significados asociados que tenemos a las palabras, y el filósofo empieza a elaborar, ¿no?, un tipo de acepción o de significado sobre qué es el amor a partir de una reflexión, etcétera, de tal manera que desconecta un poco, ¿no?, de las formas naturales del hablar, y que cuando el filósofo habla de amor, ya es una cosa absolutamente diferente a lo que la gente del habla común entiende por amor.
para colocarlo en un ejemplo que clarifique lo que estoy diciendo. Si yo le preguntara a Elianis, Elianis, ¿tú comprenderías la siguiente proposición o el siguiente enunciado? Más bien, digamos que el profesor Arturo es el alma de la fiesta. ¿Tú entenderías ese enunciado o no? A ver, ¿qué entenderías tú de ese enunciado? Bueno, entendería que el profesor está en una fiesta, o sea, ya es una acción. Entendería que es como complejo ya, porque es nada más una sola oración y no veo una preposición o algo que pueda haber una continuación. O sea, lo único que me hace pensar es que el profesor Arturo está en una fiesta y está dándola toda, podemos decirlo así. Exacto. Es decir, cualquiera que le dijeran que Arturo es el alma de la fiesta, dice, ah, no, es que sin Arturo la fiesta se muere, Arturo es el que pone la buena vibra, Arturo es esto, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ves, Eliani? No, es tal cual como usted lo dice, es correcto. Pero ¿qué pasa? Que el filósofo tradicional, ¿no? Dice, no, pero es que tú me estás dando es un ejemplo del alma. No me estás definiendo qué es el alma. Lo que yo quiero saber es qué es el alma en sí. Bueno, pero mira, es que hay gente que dice, mira, ha perdido su alma. ¿Y qué quiere decir esto? Ah, que el tipo cayó en las drogas, etcétera, en ciertos contextos lingüísticos, ¿no? Que alguien viera a alguien que consume drogas y todo, mira, le ha vendido el alma a esa porquería. La gente entiende, ¿cierto? Pero lo que hace el filósofo es empezar a buscar un sentido refinado del término alma, pero él lo ha extraído del lenguaje natural. Y de luego tenemos un tratado como el de Aristóteles de ánima, ¿cierto? Y cuando ya la gente quiere leer el tratado de ánima de Aristóteles, ya la gente no sabe de qué está hablando. Nada más lo único que saben es el grupito de filósofos que han leído de ánima de Aristóteles. Pero una persona del sentido común, ¿ustedes creen que entendería el significado de la palabra alma o no? ¿O tendría que esperar a un filósofo para que se los explicara? Entendería la parte superficial. Ah, ¿tú crees que es muy profundo lo que entienden los filósofos? Si uno se pone a indagar como usted dijo, cuando el trabajo del filósofo es escoger y tomar el concepto de alma como, no, le entregó el alma al diablo o a quien quiera. Por Uno ejemplo, empieza a profundizar. por eso, ¿te parecería que si yo te preguntara a ti como filósofo qué es el alma, crees que Aristóteles nos profundizó mucho, nos dejó algo claro? Pues bueno, el ser tan científico, pues no tanto como Platón, o sea, fue más concreto, no fue a un castillo de ideas. Por eso, dame, si ustedes leyeron de ánima, dame algo concreto que haya dicho Aristóteles que nos haya clarificado qué es el alma. ¿No? Cuando ya la gente empieza a hablar de Aristóteles y tal, ya el hablante común ya no sabe ni de qué se trata la cosa. Es decir, se ha desconectado, y esto lo veremos ahorita rápidamente con Wittgenstein, ¿no? A el término del lenguaje natural que todos los hablantes usaban en términos de prácticas lingüísticas, entendían y demás, porque el filósofo eso no le interesa, le interesaba era qué es el alma, es decir, buscar la esencia. Ojo, y esto lo voy a decir porque, colegas, para un filósofo analítico como el que vamos a ver, que es Wittgenstein, uno de los problemas en términos metodológicos que tiene la filosofía que él denomina estándar o tradicional es que toda esa filosofía empieza interrogando metodológicamente con el tipo de preguntas como las que le dejé en el chat. ¿Qué es X? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el alma? Etcétera. Y lo que va a decir Wittgenstein es que hay que sustituir este tipo de preguntas porque estas preguntas de entrada son desorientadoras. Nos tratan de llevar una definición última, a una definición esencialista. Y resulta que tal definición esencialista no la van a encontrar porque, por ejemplo, Aristóteles trató de definir el alma y los medievales después sustituyeron eso. Después vinieron los modernos y la cambiaron, al punto de vista que hoy es muy raro que algún filósofo tenga un tratado sobre el ánima, etcétera, o no. Es decir,
se acabó hasta ahí, ¿no? El tema, y cuando hablan de alma, más o menos el filósofo dice, no, pero ya eso es como muy metafísico, etcétera, no, por ahí no es el asunto, etcétera. ¿Por qué? Porque no encontramos una definición esencial que nos diga qué es el alma, ¿no? Por eso Wittgenstein va a tratar de sustituir metodológicamente este tipo de preguntas de la fórmula que es X por preguntas como ¿qué quieres tú significar cuando dices alma? ¿No? Cómo emplean los hablantes en este juego de lenguaje y en este contexto en particular el término o la noción o el concepto de alma. Y así, en esa manera, es como el filósofo analítico empieza a establecer distinciones, claridades, y empieza, por decirlo así, ¿no?, a limpiar, a hacer profilaxis y limpiar el terreno. Vamos a ir teniendo en cuenta esto porque esto lo vamos a ir retomando. Todo esto lo estaba diciendo para ver cómo lo primero que se les ocurre a estos filósofos que podemos llamar de cuño analítico es empezar a mostrar que antes de efectivamente hablar del conocimiento, de cómo conocemos y todo, resulta que lo primero que habría que ver es cómo las personas emplean el lenguaje. De hecho, esto no es tan novedoso. Si ustedes leen, por ejemplo, Aristóteles, Aristóteles ya recomendaba a los filósofos que el filósofo, antes de empezar su investigación filosófica, debería atender a las taxonomías y categorizaciones que se hacen en el lenguaje natural. Eso lo dice el mismo Aristóteles, ¿no? Dice, el lenguaje natural de alguna manera ya establece categorías, ¿no?, etiquetas que dividen el mundo, nos hacen de alguna manera comprender el mundo y demás. Entonces, un buen filósofo no puede desatender las categorías del lenguaje natural que son con las que trabajamos. Eso lo dice incluso el mismo Aristóteles, ¿no? Él era muy consciente de la importancia del lenguaje natural. Entonces, en la filosofía contemporánea, en el siglo XX, surge algo que Richard Rorty, utilizando una etiqueta del filósofo Gustav Berman, va a denominar el giro lingüístico. Es decir, ahorita explicaré esto en detalle, a qué se llamó giro lingüístico y la importancia del lenguaje para la filosofía. De hecho, hay un texto muy bello del profesor Ian Hacking que se llama así, ¿por qué el lenguaje importa a la filosofía? Entonces, este giro lingüístico ha servido para caracterizar ese grado de compromiso que tiene la filosofía analítica con el lenguaje y del cual la distingue de otras corrientes filosóficas, en particular aquellas que también han prestado atención al lenguaje. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más decimos que los únicos que han atendido al lenguaje como base inicial para entender y resolver los problemas filosóficos, estaríamos cayendo en una mentira, porque hay otras corrientes contemporáneas que también han mostrado la importancia. ¿Oíste, John? Como que nos quedamos sin audio, ¿o qué, mi hermano? Hola, no, creo que parece que el profesor se desconectó o se le congeló la pantalla. Cierto, ustedes me Ah, bueno, escuchan, ¿verdad? claro. Sí, sí, profe, yo... Voy a escribirle a ver qué pasó. Espera un momento.
Ya el profesor se conecta. Hubo un problema de... Hola, qué pena, es que estoy aquí en la universidad y al parecer se fue la luz, así que yo estaba dando, como no podía verlos, estaba dando la clase sin, sin poder darme cuenta de que me había quedado corto. No sé por dónde quedé ahora. Y Arturo, si me pudieses otra vez permitir compartir la pantalla. No sé dónde quedé, me dicen si por dónde quedamos. Estaba explicando, ¿me Profe, a usted escucha? le pasó. Bueno, profe, estaba explicando sobre las ideas tradicionales, o sea, explicando pues el ejemplo del profesor Arturo, sobre el alma del libro de Aristóteles, que una persona no podía comprenderlo sin... Bueno, por ahí quedó, realmente. Oh, ya había avanzado bastante, perdón. Este, es que creo que se fue la luz aquí en la universidad y eso no permitió. eh, a ver, voy a, un momento aquí a compartir. Me dicen si se ve las diapositivas. Sí, profe, ya se están viendo, Sí, está profe. bien. Listo. Bueno, es que me había saltado, estábamos hablando del giro lingüístico. ¿Aquí se alcanzaron a ver esto o no? Bien, entonces lo que Sí, estaba sí. tratando de explicar para ir avanzando y demás es que efectivamente eh, parece que fuera solo privativo de la filosofía analítica hablar de eh, el viraje hacia el lenguaje que se dio o en la filosofía contemporánea, ¿sí? Hacia el lenguaje. Y ahorita, cuando no me estaban escuchando, estaba hablando de que en toda la historia de la filosofía vemos que los filósofos importantes siempre han atendido al lenguaje. Pero ojo, una diferencia importante que me gustaría dejar establecida es que el lenguaje solo había sido visto como objeto de estudio, no como la plataforma sobre la cual iniciar la investigación filosófica y además como el método de resolución de la investigación filosófica y de los problemas filosóficos. Por ejemplo, si ustedes toman a Platón, Platón en el Crátilo habla sobre el lenguaje, Aristóteles en la retórica, si nos vamos, por ejemplo, al medioevo, Agustín tiene un texto sobre el lenguaje, y en las confesiones también habla de ello. En la Edad Moderna, por tomar un caso, John Locke, por ejemplo, tiene un capítulo dedicado a las palabras en su ensayo sobre el entendimiento humano, y así podemos enumerar un número de ejemplos. Es decir, que de alguna manera el lenguaje siempre ha sido importante para la filosofía. Pero lo que quiero marcar aquí de diferencia para que se entienda por qué en la filosofía contemporánea, y no solamente la de cuño analítico, se interesan por el lenguaje, no como objeto de estudio simplemente, sino el lenguaje va a ser la plataforma inicial de investigación filosófica. Por ejemplo, si vamos a la fenomenología heideggeriana, y el profesor Arturo me corregirá, Heidegger establece que la diferencia ontológica del Dasein es posible gracias al lenguaje. Es decir, Heidegger reconoce, como ya lo hizo Aristóteles, que no solo somos animales políticos, sino somos animales con logos, con lenguaje, con razón. Arturo, tú me corregirás si estoy diciendo una barbaridad, pero hasta donde logro entender, Heidegger reconoce que esa es la diferencia ontológica que tenemos con otros animales, ¿o no? ¿O me Bueno, equivoco? no te quiero contradecir, pero No, siendo un no, poquito más, siendo un sí. poquito precisos, o sea, está bien, pero
La diferencia ontológica justamente es la diferencia que el Dasein puede establecer entre el ente y el ser, ¿no? El único ente que puede hacer la pregunta por el ser es justamente el Dasein, ¿no? La relación del ser pero por humano el con el ser. lenguaje. Pero exacto, justamente se da mediada por el mismo lenguaje, que justo el lenguaje ha hecho que la pregunta entre al olvido, ¿no? Un lenguaje lleno de prejuicios, de supuestos, que ha encubierto en vez de revelar la verdad del ser. Pero sí. Exacto. Y encontramos frases incluso que son hasta poéticas, por llamarlo así en el buen sentido, que encontramos en Heidegger como el lenguaje es la casa del ser, etcétera. No, es decir, que al fin y al cabo el lenguaje es de alguna manera lo que nos diferencia a nosotros de otras especies. Pero hay algo importante en la filosofía contemporánea, y es que el lenguaje no va a ser exclusivamente un tema simplemente de ser objeto de estudio. Por lo tanto, el giro lingüístico, uno tendría que preguntarse si simplemente el viraje hacia el giro lingüístico es un tema de la tradición analítica. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como ya dijimos, que la filosofía se trata de giros, y la tradición hermenéutica, si leemos este libro de Gadamer, también nos muestra la importancia que tiene el lenguaje para la filosofía y demás. El giro hermenéutico también atiende al problema del lenguaje en términos de interpretación, etcétera, etcétera. No hay una hermeneuta que no atienda al tema del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque si decíamos que el giro lingüístico es un rasgo definitorio de la filosofía analítica, ustedes me dirán, bueno, pero es que también la fenomenología Heidegger introduce el tema del lenguaje, también la hermenéutica y demás. Bien, entonces, una manera común de definir a la filosofía analítica ya no es solo viendo el tema del lenguaje, sino el tema de su método. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Aunque Heidegger haga una reflexión interesante, importante sobre el lenguaje, aunque Gadamer haga una reflexión importante sobre el lenguaje, lo mismo Paul Ricoeur, etcétera, el método de análisis de ellos no es un método lingüístico, ¿sí? Es decir, ellos no son filósofos lingüísticos, y por filósofos lingüísticos no me quiero referir a que ellos son lingüistas. Ojo, quiero hacer esa aclaración. Lo que quiero decir es que para Heidegger no es, digamos, ni Gadamer, el método no es hacer análisis conceptual, no es tampoco partir del hecho de que el lenguaje es el mecanismo por el que vamos a resolver problemas filosóficos. No, Heidegger atiende al lenguaje, pero Heidegger no hace del lenguaje el medio para efectivamente resolver los problemas, ¿no? Eso es lo que quiero dejar establecido para que ustedes vean un contraste entre el método analítico y el método hermenéutico, fenomenológico y demás, ¿no? Pero aquí pasa una cuestión con lo que decíamos. Cuando uno tiene el rótulo de filosofía analítica, uno dice, bueno, pero es que eso es presuntuoso, porque entonces me quieren decir que los otros filósofos no hacen análisis. Me van a decir a mí que, por ejemplo, Heidegger no presenta unos análisis importantes de la historia de la metafísica, o no analiza bien los problemas, por ejemplo, de Kant, los problemas de Husserl. No, 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 es cierto. O sea, es decir, aquí no tenemos que pensar en el hecho de que se llama filosofía analítica porque somos los únicos que hacemos análisis y el resto de filósofos no analizan ni piensan. No, aquí hay un sentido del concepto de análisis. Lo que sucede es que dentro de los mismos filósofos analíticos, la forma de entender el análisis es compleja. ¿Por qué? Porque se puede entender el análisis, por ejemplo, en el caso de Russell, como un análisis lógico del lenguaje que nos lleva a lo que él llamaba atomismos lógicos, a analizar estos últimos átomos o reductos que eran la última fase que no se podía descomponer más en un análisis conceptual. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tema de los atomismos lógicos en Russell y Wittgenstein, que les recomiendo mucho este libro del profesor Tomasini, nos presenta una caracterización de lo que es, en este caso, lo que sería el método de análisis dentro de la corriente del atomismo lógico. Entonces, el análisis tiene dos aspectos, o si se prefiere, dos fases, ¿no? Una es meramente crítica, es decir, de destrucción, y otra
una manera positiva que sería en este caso de construcción. Entonces, como bien lo señala Tomasini, en muy raras ocasiones se hace explícito en la mayoría de la tradición analítica su concepción de análisis. Es decir, cuando uno lee a los filósofos analíticos, lo que hace es leer un paper donde enfrentan un problema, tratan de analizarlo y resolverlo o de disolverlo. Pero es muy raro encontrar que un filósofo analítico escriba un libro, como en el caso de Descartes, que en el discurso del método trata de mostrar cómo procede su método, ¿no? O cuál es su concepción de análisis. Eso más bien uno lo extrae propiamente de las obras que uno está leyendo y más o menos leyendo los autores uno revisa cómo es que practican el análisis filosófico, ¿no? Pero entonces, digamos, una tabla que nos ilustra en términos del atomismo lógico de Russell y Wittgenstein, lo que ellos entendían por análisis, tiene unos rasgos de características que nos muestra Tomasini. Por ejemplo, el análisis lógico no es un ejercicio verbal. El análisis solo puede ser de lo que es complejo, no de lo que es simple. El análisis es como una definición o a veces es como una especie de definición. Un análisis puede ser un diagnóstico correcto o incorrecto de un problema. En el caso del Russell y el primer Wittgenstein, el análisis tiene que ver técnicamente con la lógica. El análisis solo puede aplicarse a una variedad de cosas, ¿no? Debe detenerse en un lugar, es decir, el análisis no puede ser una regresión a infinito, debe tener un punto en donde termina. El análisis no puede ser identificado con los resultados, necesita ser completado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Platón, si nosotros vemos el caso de los diálogos platónicos, lo que hace Sócrates técnicamente es ejercitarse en un análisis conceptual, ¿no? Le empieza a preguntar a sus interlocutores, oye, ¿qué es la justicia? No, la justicia para mí es esto. Ah, pero si es para ti, ¿tú crees que la justicia es así? No. Ah, bueno, entonces el concepto le hace falta definirlo mejor y así, así. Lo que sucede es que esta nueva concepción, por ejemplo, de los atomistas lógicos, es que el análisis debe ser concebido desde el punto de vista lógico. En el caso de Platón era una cuestión dialéctica, hay unas diferencias. Entonces, vemos que hablar de análisis es también algo muy problemático dentro de la filosofía analítica. Voy a agilizar porque creo que nada más tengo como 5 o 10 minutos ya abusando de su tiempo para terminar esto. Si vemos el artículo de Fodestal, que es muy importante sobre qué es la filosofía analítica y por qué uno debería involucrarse, trata de presentar algunos rasgos muy interesantes sobre la filosofía analítica y el análisis, ¿no? Lo que dice Fodestal es que una forma que distingue a la filosofía analítica de otros es su manera particular de aproximarse a los problemas filosóficos, es decir, volvemos al tema del método, enfoque, aproximación. Los fenomenólogos tienen su manera, los hermeneutas, los empiristas, etcétera. Lo que nos distingue es el método de aproximación, en donde el argumento y la justificación son elementos muy importantes para la actividad filosófica. Y con esto no quiero decir que los otros filósofos no presenten argumentos y los únicos que sí lo presentan son los filósofos analíticos. No, lo que sucede es que cuando uno lee, incluso en términos estilísticos, a la filosofía analítica, un rasgo que era muy característico de los filósofos analíticos era escribir paper, ¿no? Ensayos cortos. ¿No? Muy diferente a esto que si lo vemos en la etiqueta general de tradición analítica versus continental, los continentales, por ejemplo, eran más dados a construir textos, libros, por ejemplo, uno ve algo como la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, versus, por ejemplo, a un ensayo de epistemología analítica como el que hizo Edmund Gettier, que solo son 3 páginas. Y en 3 páginas ese texto pasó a la historia de la epistemología contemporánea, es decir, donde se presenta muy sintéticamente un problema, los argumentos que se van a discutir o las tesis y luego la justificación de la solución. Por otro lado, Fodestal nos dice que otro rasgo es la claridad y la cohesión, que son conceptos claves en la filosofía. Pero ojo, esta claridad no tiene que ver con términos de redacción y estilístico. Eso quiero aclararlo. ¿Por qué? Porque si uno lee un texto como los de Descartes, no podemos dejar de pensar que Descartes es un autor muy claro, ¿cierto? Uno lee a Descartes y queda impregnado, cree que lo entendió todo. Pero no hay que confundir el tipo de claridad en términos estilísticos y de redacción con claridad de pensamiento. Descartes puede ser un tipo de una pluma clara, pero de pensamientos oscuros. Por ejemplo,
cómo entender la interacción del dualismo cartesiano, cómo entender la idea de un lenguaje privado, de pensar que solo yo soy el único que puedo conocer el dolor que me está sucediendo, como en el caso de Descartes. Cómo, por ejemplo, a pesar de la pluma magnífica de Platón, introduce una serie de enredos conceptuales metafísicos, ¿no? Como el hecho de pensar que los nombres apuntan a cosas y que esas cosas de alguna manera son una apariencia y que existe un mundo real de las ideas en donde de ahí es que se puede extraer el verdadero significado, etcétera, etcétera. Un esencialismo. Oh. Entonces, lo Creo que el profesor se volvió a quedar sin señal. ¿Me confirma? Sí, profe, pero por lo menos yo por donde estoy también se acaba de ir la luz. No sé si está pasando toda Barranquilla. Sí, acá se fue y volvió. Voy a llamar. A Sí, ver acá en Toledo también el tema de la lluvia se fue un poquito la luz y volvió, pero Bueno, sí, en efecto se fue la luz donde se encuentra el profesor y se le apagó el computador. Igual él ya también iba cerrando. Em, Lástima porque, bueno, seguramente ustedes tienen preguntas y comentarios, pero de todas maneras él me dice que se los podemos hacer llegar. De pronto por este mismo chat lo pueden escribir o si desean yo les puedo dejar el correo del profesor. Em, entonces déjenme y les paso el correo, si quieren. Y bueno, espero que les haya gustado este encuentro que hicimos, esta colaboración, eh, que justamente nació por uno de ustedes que me dijo que quería profundizar un poco más en filosofía analítica. Y bueno, no sé si quieras decir un comentario final antes de despedirnos. Parece que no. Sí, profe, qué pena. Una, vamos a tener la grabación en el foro, ¿verdad? Y la Déjame, segunda sí, es ya la detuve.